Buenas noches, chicos y chicas. Bueno, como pueden ver, este video lo tuve que grabar adentro de mi casa porque ya el clima está un poco fresco y además para grabar en el patio ya se había puesto un poco oscuro. O sea, no hacía tanto frío, pero se había puesto un poco oscuro y bueno, preferí no esperar hasta el día siguiente para grabarlo. Entonces, este video es más que nada para poder hacer una introducción a lo que serían los temas del cambio climático, porque en las últimas semanas han estado trabajando con el ciclo de cambio climático Canal Encuentro, que es un ciclo que hace una buena descripción de cada una de las problemáticas que están vinculadas al cambio climático, pero no, digamos, lo que a mí me interesa es, de alguna manera, explicarles en pocas palabras en qué consiste el cambio climático y por qué es tan grave para las sociedades humanas. Entonces, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que la Tierra, para poder sustentar sus formas de vida, necesita el calor del Sol. O sea, sin el calor del Sol, ninguno de los seres vivos de la Tierra podría sobrevivir. O sea, no hay ningún ser vivo sobre la faz de la Tierra que no necesite por lo menos un poco de radiación solar. Plantas, peces, insectos, animales, los seres humanos, todos necesitamos sol, todos necesitamos la luz solar para sobrevivir. Además, más allá de los efectos positivos que tiene un poco de radiación solar sobre nuestros organismos, el calor del sol es lo que mantiene una temperatura estable, o sea, lo bastante alta como para que no muramos, o sea, para que los seres vivos de la Tierra no muramos de frío, esencialmente. Entonces, la radiación solar es necesaria. Ahora bien, para que la Tierra pueda mantener una temperatura estable, o sea, para que en el planeta Tierra haya una temperatura que no sea ni demasiado alta ni demasiado baja y que se mantenga estable, o sea, que no tenga alzas o bajas muy abruptas, es necesario mantener lo que se llama el balance energético terrestre. O sea, la energía solar tiene que haber un equilibrio entre la energía solar que entra en la Tierra y la que la Tierra de alguna manera expulsa. Una parte de la radiación solar entra en la Tierra y permanece en la Tierra y la otra parte se pierde. Y para poder lograr ese balance energético se necesita del llamado efecto invernadero. El efecto invernadero es el mismo efecto que se produce en un invernadero real. Un invernadero es una estructura que está hecha de plástico o de vidrio, de plástico transparente o de vidrio, que está completamente cerrada y que tiene como función mantener artificialmente una temperatura más alta que fuera del invernadero, en invierno sobre todo. O sea, cuando uno quiere cultivar un tipo de planta que necesita una temperatura alta necesita altas temperaturas durante todo el año, lo que hace es, durante el invierno, plantarla en un invernadero. Y eso permite que cuando bajen las temperaturas en el medio ambiente, adentro del invernadero, la luz solar ingrese a través del vidrio o a través del plástico, caliente el aire, caliente la atmósfera, digamos, dentro de la estructura del invernadero y se mantenga elevada. Debido a que está completamente sellado, entonces no se pierde el calor. Y eso permite mantener una temperatura estable dentro del invernadero. Y eso es lo mismo que pasa con el efecto invernadero en la Tierra. O sea, el efecto invernadero consiste en eso, que el calor que nos envía el Sol es retenido dentro de la atmósfera y dentro del planeta Tierra, y eso permite mantener una temperatura lo bastante alta para que no para que los seres vivos podamos sobrevivir. Y para que este efecto se pueda producir es necesario que hay una capa de gases alrededor de la Tierra que son los gases de efecto invernadero, los Hei. Los Hei es un concepto que habrán escuchado muchas veces en el video, los gases de efecto invernadero. Los Hei son varios. Los tres más importantes son, bueno, el dióxido de carbono, que es el más conocido. El dióxido de carbono es el que el ser humano emite a la atmósfera a través de sus actividades, ¿no? El metano y los CFC o clorofluorocarbonos. Esos son los tres más conocidos, pero hay un montón de otros gases de efecto invernadero que son los que están, todos ellos son gases de efecto invernadero, pero estos tres son los que están en más alta proporción en la atmósfera. El cambio climático se da cuando se acentúa el efecto invernadero.
O sea, cuando ese efecto invernadero que ya está en la atmósfera se acentúa, se vuelve mucho más marcado, mucho más fuerte, eso genera un aumento de la temperatura de la Tierra y eso lleva al cambio climático. O sea, el cambio climático no es solamente que suba la temperatura, sino es un conjunto de cambios en el clima que se dan como consecuencia de ese aumento. En principio podemos señalar que la temperatura promedio de la Tierra aumentó en 1866 esa temperatura promedio era de 14,5 grados centígrados y en 1994, o sea, un poco más de 100 años después, era de 15,4 grados centígrados, o sea, de 14,5 a 15,4, un aumento de menos de un grado, ¿no? Uno puede pensar que ese aumento de la temperatura no es muy importante, o sea, menos de un grado es nada, o sea, uno cuando usa, por ejemplo, el aire acondicionado sube o baja la temperatura en 2, 3, 4 grados a veces, ¿no? Pero si uno lo mira desde lo que es el balance energético terrestre y uno considera que la Tierra es un sistema muy frágil, ese pequeño aumento de la temperatura ha provocado y va a seguir provocando cambios realmente drásticos, cambios muy importantes en todo lo que es el clima de la Tierra y los ecosistemas de la Tierra. Ahora, hay un debate acerca de cuáles son las causas del cambio climático. O sea, hay sectores, o sea, en general, la comunidad científica, la mayor parte de la comunidad científica está de acuerdo en la teoría del cambio climático antrópico, es decir, el cambio climático generado por el ser humano. O sea, la mayor parte de los especialistas, de los científicos, coinciden en esto que yo les estoy diciendo. La comunidad científica en general está de acuerdo en que es el ser humano el que está provocando el cambio climático. Pero hay un pequeño grupo, una minoría de personas que son escépticas respecto del cambio climático. Esto no quiere decir que nieguen la existencia del cambio climático, no es que dicen que el cambio climático no está ocurriendo. Lo que dicen es que el cambio climático no es generado por el ser humano. Repito, esta es una postura muy minoritaria, muy marginal, y yo diría que tiene más peso fuera de la comunidad científica que dentro de la comunidad científica. Y fuera de la comunidad científica tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, el gobierno de Trump es escéptico respecto de, o sea, apoya estas posturas de que el cambio climático no es generado por el ser humano y lo hace por motivos políticos. O sea, a Trump no le conviene admitir que el cambio climático es generado por el ser humano porque eso significaría que tiene que comprometerse como presidente del país que más está emitiendo, más gases de efecto invernadero está emitiendo, a reducir esa emisión. Y como la prioridad de Trump es mantener la economía estadounidense activa, no está dispuesto a reconocer esto. Lo mismo pasa con Bolsonaro en Brasil, que si aceptara la teoría de que el cambio climático es generado por el ser humano, tendría que comprometerse a proteger la selva del Amazonas, cosa que no está haciendo. O sea, está permitiendo que la selva del Amazonas sea quemada para poder destinarla a la ganadería. Entonces, dentro de la comunidad científica, el consenso respecto de que el ser humano provoca el cambio climático es total. O sea, prácticamente todos los científicos serios aceptan que el ser humano está provocando el cambio climático. Ahora, hay un pequeño grupo de pseudocientíficos, algún que otro científico un poco marginado y sobre todo sectores que por motivos políticos lo apoyan, que plantean que, por ejemplo, el ser humano podría no tener un rol tan central, sino que este cambio climático podría deberse a dos motivos. Unos plantean que puede ser que haya un incremento de la actividad volcánica. O sea, puede ser que al haber más erupciones volcánicas desde el siglo XIX hasta ahora, esas erupciones podrían ser las responsables del aumento en la emisión de gases de efecto invernadero y en ese caso sería la naturaleza la que está provocando esto. Esa es una teoría. La otra teoría es que hay un cambio en la radiación solar, o sea que el Sol está emitiendo más radiación y entonces por eso la Tierra está recibiendo más calor del Sol y reteniendo más calor del Sol y eso está provocando un aumento de la temperatura. Pero bueno, como dije, es una postura minoritaria. Todos aceptan que el ser humano es el que está, casi todos aceptan eso, que es el ser humano el que está provocando esto.
Y hay principalmente cuatro actividades humanas que están provocando el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Primero, las industrias. La actividad industrial genera, en muchos casos, las chimeneas industriales emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Segundo, la generación de energía. La generación de energía generalmente se basa en combustibles fósiles, y los combustibles fósiles son productores de dióxido de carbono. Después, el transporte. Esta sería una fuente muy importante. Si bien últimamente se está empezando a explorar la posibilidad de, por ejemplo, vehículos eléctricos que no emitan, cuyos motores no emitan gases, o bien de otras fuentes de combustibles que no provoquen, que tampoco emitan gases de efecto invernadero, en general la mayor parte del planeta el transporte en la mayor parte del planeta es con vehículos de distinto tipo que están impulsados por motores que emiten dióxido de carbono. O sea, la combustión de los motores implica la emisión de dióxido de carbono y otros GEI a la atmósfera. Y por último, la actividad agropecuaria, principalmente la ganadería. La ganadería van a dar, o sea, no sé si creo que ustedes ya vieron el video de la ganadería. La ganadería lo que hace es emitir metano. O sea, lo habrán visto en el video de actividad agropecuaria, que la gran concentración, sobre todo de ganado bovino, hace que se emita una gran cantidad de metano y eso contribuye al cambio climático. Específicamente podemos decir que el dióxido de carbono es el mayor culpable. O sea, si bien, como dije, hay otros gases de efecto invernadero, específicamente el dióxido de carbono es el que tiene un rol central en esto. Ese dióxido de carbono está vinculado al consumo de combustibles fósiles, que son fundamentalmente tres: petróleo, gas natural y carbón vegetal. Esos son los tres. El carbón es el tercer combustible fósil. Estos tres combustibles son los que emiten, al ser quemados, emiten dióxido de carbono. Desde la revolución industrial, esto lo vamos a ver más en detalle en un próximo video, cada vez más la sociedad humana ha estado emitiendo dióxido de carbono, y esto generó que durante el siglo XX, la temperatura promedio global se incrementara entre 0,3 y 0,6 grados centígrados. O sea, antes habíamos dicho que hubo un aumento de 0,9 grados centígrados desde 1866 hasta 1994. Ahora, si uno lo achica ese margen al siglo XX, solamente en ese siglo XX se produce la mayor parte de este aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque durante el siglo XX, realmente, a fines del siglo XIX, todavía la revolución industrial no estaba completa, todavía no habían avanzado los nuevos medios de transporte como el automóvil, por ejemplo. Todavía había muchos lugares donde no había llegado la energía eléctrica. A fines del siglo XX esto ya había terminado, ya este proceso de industrialización estaba casi completo y la emisión de gases de efecto invernadero, específicamente de dióxido de carbono, era masiva. Y según las estimaciones, se prevé un aumento de la temperatura promedio de entre 2 y 4 grados centígrados durante el siglo XXI. O sea, si la economía continúa, si las actividades humanas continúan al mismo ritmo que han estado hasta ahora, se espera que la temperatura promedio de la Tierra aumente entre 2 y 4 grados centígrados solamente en el siglo XXI. O sea, tomen en cuenta que entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, o sea, en un periodo de más de 100 años, solamente aumentó 0,9 grados centígrados. Ahora, este aumento de como mínimo 2 grados centígrados significa que hay un aceleramiento del cambio climático, una aceleración del cambio climático, lo cual puede generar consecuencias dramáticas. Ahora, una última cosa antes de terminar. El problema del cambio climático no es que la temperatura aumente mucho. El problema del cambio climático es que la temperatura aumenta rápido. Ha habido otros periodos en la historia del planeta Tierra donde hubo cambios climáticos por motivos naturales que implicaron un aumento o un descenso de la temperatura muchísimo más grande que el que yo acabo de describir, mucho más de 0,9 grados, mucho más que 4 grados. Estamos hablando de cambios de la temperatura enorme, como por ejemplo las glaciaciones, que fueron un descenso de la temperatura,
o el óptimo termal, que fue un aumento de la temperatura. Pero la diferencia es que esos cambios de temperatura se fueron dando de manera muy lenta, se fueron dando a lo largo de miles de años, no de cientos de años. O sea, se fueron dando a un ritmo muy lento, lo cual permitió que la Tierra de alguna manera se fuese adaptando lentamente a este cambio climático. O sea, aquellas especies de plantas que estaban más habituadas a un clima más, por ejemplo, en el caso de las glaciaciones, las especies de plantas que estaban más habituadas a un clima cálido, o desaparecieron o se fueron adaptando a un clima más frío, y viceversa. Las especies de animales, al darse cuenta de que cambiaba el clima, se iban trasladando a otros lugares. O sea, había un cambio climático de un aumento o descenso de temperatura mucho mayor, pero mucho más lento. Lo que realmente provoca que este cambio climático sea tan traumático es la velocidad del cambio. O sea, se está produciendo en 100 años lo que tal vez de manera natural se producía en 1000 años. Y eso provoca que este cambio sea muchísimo más rápido y muchísimo más impredecible. Bueno, este sería el tema de esta semana, o sea, como una especie de pantallazo del cambio climático, como una síntesis de los principales aspectos. Después vamos a enfocarnos en otros temas, pero bueno, vamos a detenernos acá. Después van a tener que hacer una actividad con la información que les he dado ahora en este video. Nada más por hoy. Recuerden, respeten la cuarentena, permanezcan en sus casas. Si salen a la calle, recuerden usar barbijo, que es lo que dispone la ordenanza municipal que se aprobó hace poco. Eviten tocarse la cara. De hecho, si se ponen barbijo es más fácil no tocarse la cara, pero bueno, recuerden, no se toquen la cara aún así, porque si se tocan la cara aún con el barbijo puesto se contaminan. Lávense mucho las manos con agua y jabón y bueno, cuídense mucho.